Quise compartir con ustedes este tema, que es un tema que vengo investigando desde hace unos 5 años. Inicié con temas de internacionalización de la educación en la década de los 90, cuando llegaba con mucha auge este tema a raíz pues, del auge de la globalización, y cuando llegó a nuestros países todo el esfuerzo de apertura económica. La internacionalización ha dado unos saltos cualitativos y conceptuales, pero esos conceptos han llegado muy poco a nuestros países. Seguimos pensando que la internacionalización son unas cosas cuando desde hace más de 15 o 20 años a nivel internacional eso ya no es la internacionalización. Hablamos de unos mitos que ahora voy a tratar con más detenimiento, y el tema de la internacionalización del currículo viene con mucho auge porque es el tema más equitativo dentro de la tendencia de la internacionalización. Si bien nos hemos centrado en movilidad, convenios que son mitos de la internacionalización, ellos nunca serán equitativos ni llegarán a todos los estudiantes. Ni en Europa, con grandes esfuerzos económicos, la movilidad ha logrado pasar del 1% de acceso para los estudiantes con todo el dinero que ha gastado la Unión Europea para esos temas. Entonces, la internacionalización del currículo para mí tiene un principio de equidad bien importante en nuestros países en este mundo de la internacionalización. Hemos trabajado, yo creo que unos 20 años, hacia los años 90 llegó como con fuerza el tema de la internacionalización. Hemos hecho unos grandes esfuerzos, y aunque no tengamos estadísticas para todo el continente, hay algunos estudios que ya muestran que hemos tenido muy pocos logros en movilidad. Hemos tenido muy pocos impactos de la cooperación internacional, que fue como realmente empezó el tema de la internacionalización en la educación superior. Tenemos de verdad escasas comunidades académicas haciendo investigación con comunidades investigativas en otros países del mundo. Y otro elemento que ha sido como constante en nuestros países para la internacionalización, que es el estudio de una segunda lengua, tampoco hemos logrado dar un salto cualitativo. Y lo que sí hemos visto en los últimos años es que sí estamos recibiendo muchos proveedores externos de educación superior en nuestros países, ofreciendo no solamente educación presencial, sino también educación virtual. Y la Organización Mundial del Comercio desde hace unas décadas incluyó a los servicios y a la educación como la posibilidad de ser un bien transable en 4 modalidades, y en esas 4 modalidades es que hemos visto que ha avanzado la internacionalización en la educación, más allá de lo que los países han hecho el esfuerzo, sobre todo en los elementos que mostraba en la diapositiva anterior. Estamos recibiendo mucha oferta de educación virtual. Ahora mostraré un poco algunas estadísticas de un estudio algo no reciente de República Dominicana. Nuestros estudiantes acceden a servicios de educación en otros países, eso también está dentro de una de estas modalidades. Vemos llegar profesores, investigadores extranjeros, sobre todo de Europa, con la crisis europea, y todo ello está dentro de esta categoría de proveedores externos, pero eso muy poco está desarrollando la internacionalización de nuestras instituciones de educación superior. Tenemos muy pocas
estadísticas en este estudio que encontré del año 2005 de la IESAL, que es un organismo de educación superior de la UNESCO, muestra un poco uno de los indicadores mito de la internacionalización, que es los convenios. Se registran en unas áreas de conocimiento, no todas las instituciones de República Dominicana tienen convenios de cooperación con instituciones en el exterior, y se registran alrededor de 1.500 estudiantes dominicanos estudiando en el exterior. Encontré una estadística en el informe de educación superior, el último de la República Dominicana, donde se registra que hay el 1,6% de los estudiantes matriculados en la educación superior dominicana son extranjeros. Y el informe como que da cuenta que es una muy baja cifra, pero comparado con América Latina, es una cifra récord de estudiantes extranjeros matriculados en el sistema dominicano. Hay dos definiciones clásicas de la internacionalización. La primera que llegó a nuestros países es entender la internacionalización como la incorporación de la dimensión internacional a las tres funciones sustantivas que son la docencia, la investigación y la extensión, y también esa transición de la gestión universitaria a poder ser más internacional con estándares y buenas prácticas internacionales. Hay otras definiciones más cualificadas, y yo que llevo siguiéndole como toda la evolución conceptual al tema de internacionalización, puedo afirmar sin equivocarme que sobre esas definiciones, que ya no son esas y que fueron hace 20 años, sobre esas nuestras instituciones se siguen internacionalizando. Aún en este tema seguimos como muy atrasados. Yo voy a proponer un acercamiento muy distinto a la internacionalización, en especial del currículo. De esa definición, en algún momento se han definido unas categorías que aterrizan en indicadores para un poco inspirar a las instituciones su proceso de internacionalización. Eso es en los años 90, entender la internacionalización como la incorporación de la dimensión internacional en las tres funciones sustantivas y en la gestión, y uno podría sacar una lista de opciones que ni siquiera, que a pesar de que se construyeron hace 20 años, ni siquiera sobre esas las instituciones de América Latina están haciendo gestión para internacionalizarse, o ni siquiera han hecho conciencia que son parte de un proceso de internacionalización. Entonces tenemos dentro de esos corchetes unas opciones operativas de la internacionalización, pero de los años 80 y 90. Nuestras instituciones se quedaron con muy pocas cosas de esas. Para mí son mitos que quiero comprobarles que la internacionalización es mucho más de lo que tradicionalmente hemos entendido. Como esta presentación les queda, no me voy a detener ahí, pero esto es un poco para mostrarles todas las opciones de internacionalización, y nos hemos quedado en entenderla como firmar convenios y hacer movilidad de estudiantes y profesores. Hace 10 años, una académica que escribe mucho sobre este tema, Jane Knight, identificó 5 mitos de la internacionalización. O sea, esto no es la internacionalización en la educación superior. La internacionalización no es enseñar inglés, no es estudiar en el extranjero, no es firmar convenios, no es tener estudiantes extranjeros, y no es acreditarse internacionalmente. Y resulta que nosotros en América Latina hemos construido la internacionalización sobre lo que no es la internacionalización. Y eso lo quiero mostrar en esta diapositiva,
director de la División de Educación Superior de la UNESCO, que dice: la internacionalización es realmente más que un proceso. La internacionalización es una característica propia de la naturaleza de una institución de educación superior. Es una condición sine qua non necesaria para cumplir con el papel y la misión que le corresponde a la educación superior como institución social que fomenta el entendimiento universal, forma ciudadanos del mundo, incrementa el conocimiento sobre el estado del planeta y yo agrego y forman valores humanos universales. ¿Eso qué quiere decir? Que una institución de educación superior que quiera, que se llame, que esté en esa categoría, que tenga esa naturaleza de educación superior, debe tener características universales, características propias de lo superior. Y si no, podríamos ponerla en una categoría que sea de una institución que forma, pero no en el nivel superior de la educación. Eso quiere decir que son los profesores, yo pongo maestros porque quiero trabajar el tema de maestro y su diferencia con profesor, son los profesores los que hacen la internacionalización. No sé si me acompañan acá directores de relaciones internacionales que sufren en sus oficinas porque esperan que la internacionalización se haga desde esas oficinas. Un buen profesor hace una docencia muy alineada a los contenidos internacionales, de alta calidad. Un profesor en una institución universitaria o de educación superior debe hacer investigación, y la investigación, para hacer investigación del carácter de una institución de educación superior, o sea, en lo superior, tiene que tener estándares internacionales. Entonces, un buen profesor a nivel de educación superior debe ser el que hace la internacionalización, pero porque lo que hace, lo hace con estándares internacionales. No es una oficina la dueña del proceso de internacionalización. Y me gusta remitir a la misión de la Universidad de Bolonia para que un poco veamos en esta universidad, la primera en Europa, cómo ya había desde su naturaleza de universidad un carácter internacional que hemos perdido, y por eso nos ha tocado inventarnos a la internacionalización como un proceso. Ubíquense en el año 1088 y lo que expresaba esta universidad es: los estudiantes deben ir a buscar el conocimiento sin importar dónde éste estuviera. Imagínense una Europa sin medios de comunicación, sin vías de comunicación, pero ya se entendía que una universidad tenía que acceder al conocimiento, por decirlo en un lenguaje de hoy, de punta. Los estudiantes viajaban largas distancias para asistir a los centros de estudio diseminados por toda Europa. El uso del latín como lengua común hoy es el inglés. El 97% de la producción académica investigativa en el mundo se produce en inglés. La lengua oficial para la educación superior y para la investigación es el inglés. Viajaban por el uso del latín como lengua común. Programas de estudio y sistemas de exámenes uniformes permitían a los estudiantes itinerantes continuar sus estudios en cualquier institución. Hoy hay una tendencia que es el enfoque por competencias en la educación superior. Viene muy de la educación para el trabajo, con cierta resistencia a entrar a la educación superior, pero hoy en día se considera a nivel internacional, en Occidente, que un currículo está internacionalizado cuando trabaja por el enfoque de competencias, cuando ha analizado las competencias del proyecto Tuning, que es un proyecto de alineación de las competencias para América Latina con las del Acuerdo de Bolonia. Por eso un poco el nombre del Acuerdo de Bolonia se inspira como en este
volver a tener una educación superior muy universal. Se aseguraba el reconocimiento de sus estudios en todos los países de la cristiandad. Hay una tendencia muy grande en nuestros países a firmar convenios con otros países para que los títulos se reconozcan. Es un poco avanzar en un siglo y volver a lo que inició siendo como universidad, el verdadero concepto de universidad. Por eso podemos afirmar que la internacionalización es una característica propia de la educación superior, que en nuestros países no sea así y nos toca inventarnos procesos, programas y proyectos de internacionalización. Ustedes pueden ver en otros países donde hay una educación superior realmente del orden superior, no tienen oficinas de relaciones internacionales, tienen unas oficinas para facilitar la gestión de la movilidad. Pero quien hace la internacionalización es el profesor. Sí. Y es que las universidades en América Latina nacieron internacionales. Estamos en República Dominicana, donde se asentó la primera universidad en este continente. Leía en un documento que cuando se estableció aquí la Universidad Santo Tomás de Aquino, que hoy es la UAS, copiaron todo el modelo administrativo de la Universidad Alcalá de Henares. Entonces, aquí hay un origen de la universidad internacional. Eso que nos olvida, bueno, y después vinieron otras universidades. En el caso de la segunda universidad fue la Universidad San Marcos de Perú, a la que le dieron el permiso en España para funcionar primero. Entonces hay una discusión cuál de las dos es la primera. Por ello, entre los investigadores y expertos ya estamos acuñando una declaración que a mí me inspira muchísimo y me da pie para trabajar mucho el tema de internacionalización del currículo, y es la internacionalización de la educación superior. Es una manera de ser con otros, de ver el mundo y de vivir en él. Podemos hacer toda la movilidad del mundo, como uno lo ve en profesores y estudiantes que van a un intercambio largo o corto y llegan iguales. Algunos cambian, pero algunos no ven la riqueza ni se sorprenden con el otro país. Hace poco una colega de una universidad muy prestigiosa, acreditada en Colombia, debió ir a Suiza a un evento y aprovechó. Ella trabaja en la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de AFIT de Medellín, y aprovechó para visitar a unos estudiantes de maestría que están en un intercambio en una de las mejores universidades del mundo. Son estudiantes de maestría, llevan un año en intercambio, y hubo un estudiante que decía: yo lo primero que voy a hacer cuando llegue a Colombia es decirle al rector de la Universidad de AFIT que acabe con este convenio. A mí no me gusta cómo me enseñan acá, a mí no me gusta la técnica de los profesores ni la didáctica de los profesores. Y se quejó absolutamente de lo académico y lo logístico. Esa persona no entiende que esa oportunidad de intercambio era para ver el mundo de otra manera, para llegar cambiado y entender que es un tema de la internacionalización del currículo, que hay una unidad humana, que hay otros distintos a mí, pero que si yo logro entender esos distintos a mí, yo crezco como persona. Ahí faltó mucho de la universidad de haberle hecho una preparación, un cuasi lavado cerebral, digo yo, para cambiar de actitud y aprovechar esa experiencia de forma más positiva. El tema de la internacionalización del currículo un poco se centra en este concepto que ya estamos trabajando muchos de los que investigamos sobre el tema de la internacionalización. Entonces eso quiere decir que no hay que salir
para poder ser con otros, entender el mundo de otra manera y poder habitar pacíficamente en él. Hay unos enfoques, obviamente, de la internacionalización muy positivista. El que traigo acá, por mi formación, es un enfoque humanista. Pero he encontrado muchos autores como preocupados, no solamente desde lo internacional en el currículo, sino de la educación en general, de volver a recuperar muchas cosas de lo humano en la educación. Y ayer con un grupo de Lispodoso veíamos un video que nos llamaba pues como a alertar de la necesidad de volver a humanizar la sociedad a través de la humanización de la educación. Si bien cuando uno después operacionaliza el concepto de internacionalización del currículo, hay que hacer movilidad, hay que hacer convenios, pero ojalá con una intención distinta, que sea que todo lo que suceda en la internacionalización y del currículo en especial tenga un propósito y sea de la diapositiva anterior, y es formar a nuestros estudiantes para un mundo distinto, para que sean capaces de ver y transformar un mundo. Y hay algo pues que es muy de la reflexión personal, pero porque he transitado en tantas instituciones y países en el tema de la internacionalización, pero también en el de la acreditación y las certificaciones, y algunos de ustedes ya conocen como mi postura de nunca perder la identidad. Pudiéramos hacer una internacionalización con una lista de indicadores y decir hago esto, hago lo otro, pero toda institución deberá hacer un proceso distinto en correspondencia con su identidad. Hay instituciones desde su naturaleza, desde su misión y visión, con elementos ya internacionales, y otras no todas tienen que hacer lo mismo, no todas tienen que hacer movilidad, no todas se internacionalizan con los convenios. En el año 2009, con un programa del ministerio que duró 4 años, que era que expertos en este tema acompañáramos a la meta era el 80% de las instituciones de educación superior del país para que tuvieran su política y su plan de internacionalización. La primera que yo asesoré fue una universidad de frontera con Ecuador, una universidad católica, la Mariana de Pasto, de una comunidad religiosa de una Suiza, y cuando yo llegué allá había un mito que yo decía no lo puedo creer, que era, ellos pensaban que tenían muy poca internacionalización porque no tenían convenios ni movilidad con Europa o Estados Unidos, pero tenían un movimiento tan natural con las universidades de frontera de Ecuador. Y yo les decía, pero es que internacionalizarse no es solamente hacer cosas con Europa, internacionalizarse es con Ecuador, con Panamá, con Venezuela. Y cuando ellos hicieron ese descubrimiento, era como que hubieran abierto una ventana que yo decía, no lo puedo creer. Hoy en día es la institución en el país que más movilidad registra. Ellos, en el plan de ellos definimos una opción de exportación de conocimiento, y tienen casi que invadido, digo yo, en las universidades de frontera, la educación de posgrado, ofrecidas en convenio con las universidades ecuatorianas, pero con profesores de esta universidad colombiana. Entonces, la internacionalización no es con Australia, que es el país que más exporta educación, ni con Europa, es con nuestros vecinos, a donde podemos llegar o a quienes les podemos abrir la puerta. Entonces, ya hemos hablado de la internacionalización de la educación superior.
casi que he podido afirmar que en América Latina hemos hecho una internacionalización a partir de los mitos, o sea, eso no es internacionalización. Y voy a pasar a, después como de este mirada general, al tema curricular en especial. Vamos a entender el currículo como todos aquellos elementos que entran en la dinámica de una institución de educación superior que hacen posible que la institución cumpla con su misión, con sus principios, sus valores y su proyecto educativo en términos del tipo de ciudadano que quiere formar y de la cultura que quiere preservar, que es uno de los propósitos universales de la educación superior. El currículo no es la malla curricular, es todo lo que interactúa en una institución para hacer posible la formación del estudiante. Hay unas definiciones clásicas de autores que escriben mucho sobre la internacionalización del currículo, y es un poco la misma de la educación superior, con un tema que está de moda, que es el tema de interculturalidad. Está de moda, pero si quisiéramos ir al origen, pues es que nos pasaría como la diapositiva de la Universidad de Bolonia, y es volver a la naturaleza del humano, que es la interacción de culturas. Hay autores que asocian la internacionalización del currículo a lo pedagógico, o sea, no es instrumental, ni que yo tenga doble titulación, ni que yo enseñe inglés, ni que yo tenga contenidos actualizados, ni que mis profesores estudien en el exterior, sino que simplemente es desde la didáctica. Hay unos autores que plantean esa opción. Hay una académica que escribe muchísimo, que es Jocelyn Geisel Ávila, que es una mexicana, y plantea que la internacionalización del currículo es la integración de la dimensión internacional en el proceso educativo para formar sujetos capaces de actuar social y profesionalmente en un contexto internacional, interdisciplinario y multicultural. A veces uno también tiene un imaginario que la internacionalización es geográfica y es afuera de mí, pero en nuestros países, con tanta llegada de empresas extranjeras, ya nuestro contexto es internacional, ¿no? Y hay muchas anécdotas que uno podría contar. El año pasado estaba haciendo un taller de internacionalización del currículo en una universidad de frontera, pero con Venezuela, una universidad que todo lo hacía con Venezuela, una universidad que es pública y se reconoce totalmente muy chavista, y ahí tuve dos experiencias. Después de un taller donde motivaba a las personas un poco para trabajar lo intercultural, el reconocer al otro como un otro distinto a mí, con el cual puedo trabajar y debo entenderlo y debo romper mis propios paradigmas. Al final yo decía, no puede ser que después de 2 días no hayan entendido los ejercicios, pero al final como en una prueba final, dos cosas. Les dije, bueno, ¿qué pasaría si el rector de esta institución dijera que hay un indicador de internacionalización del currículo, es que yo comparto mi asignatura, mi módulo con un profesor extranjero? Entonces yo les decía, ¿qué tal que el rector haga una política y diga que el profesor extranjero no es el venezolano con los que ellos quieren trabajar mucho, sino es un profesor del mismo departamento de su universidad? Y ahí saltaron la mayoría de profesores y me dijeron, no, eso ya no es internacionalización. Entonces yo les decía, es que trabajar con el otro, si yo no puedo trabajar con el otro aquí y ahora, mi vecino de oficina, mi vecino de departamento, que es un poco lo que decía el rector, si no somos capaces de relacionarnos acá,
no nos vamos a relacionar con el extranjero, el otro siempre es un extranjero. Entonces, y la otra anécdota es un director de programa que me dijo, mire, mi programa fue acreditado nacionalmente hace un mes. La viceministra de Educación vino a celebrar porque en esa zona era el primer programa acreditado en un sistema que lleva unos 20 años funcionando y hasta ahora se ha ido a acreditar un programa académico, Ingeniería de Minas y Petróleo, en una zona muy de empresas multinacionales de carbón y de petróleo, que es toda la parte de frontera con Venezuela. Y me decía, pero mis estudiantes, aún saliendo de este programa acreditado de calidad a nivel nacional, no dominan una segunda lengua. Es muy difícil que entren a trabajar a esas empresas. Y los pocos que han entrado no han podido acomodarse porque sus jefes son o suizos o alemanes o brasileros. Y eso es un choque intercultural. Entonces yo digo, la internacionalización nos llegó, no nos dimos cuenta y nuestros estudiantes ni se están enterando que tienen que tener unas competencias para trabajar en ese ambiente. Y República Dominicana es un país muy internacional, uno va a ver las empresas, hay mucha empresa extranjera, mucho empleado y directivo extranjero, y esos choques culturales ni nos damos por enterados. Yo no sé qué va a pasar cuando ya salgan al exterior. Y esas son competencias que se desarrollan aquí y ahora con el vecino. Con el vecino de apartamento que hace mucho ruido, yo tengo que aprender a convivir, a conciliar, a negociar, a desarrollar valores. Ahora vemos cuáles son los valores tradicionales de la internacionalización del currículum. Yo propongo esta definición después de haber estudiado un poco el tema y ver algunas carencias, sobre todo que nadie habla de la identidad de país y de la identidad institucional. Y para los que más o menos me conocen saben que esa es casi que una obsesión, nunca perder de vista quién soy yo. Si a mí me toca internacionalizar y dejar de ser yo como institución o país, a mí ese proceso no me interesaría. Un currículo está internacionalizado cuando desde la identidad de la institución de educación superior y del país, los maestros, para mí un maestro es el que transforma, el que toca vidas, el que construye proyecto de vida con los estudiantes, no es el profesor que enseña unos contenidos o ni siquiera unas competencias. Los maestros asumen la tarea de formar personas como profesionales y ciudadanos capaces de integrar los saberes para impactar la sociedad, eso es el tema de interdisciplinariedad, desempeñarse en diversos contextos, y el contexto no es Estados Unidos, el contexto es cualquier contexto, porque uno asocia lo internacional a que entonces me voy a ir a una oficina muy elegante a Estados Unidos después de hacer mi maestría o doctorado. El reto es llegar acá a nuestros países, a unas realidades muy distintas, y ese es el desempeño en diversos contextos, ser ciudadanos del mundo, desarrollar una sensibilidad intercultural, que es un tema muy, muy de moda de la UNESCO, tener una visión global del mundo y del estado del planeta y desarrollar muy especialmente los valores de alteridad, vulnerabilidad, que no lo asociamos a un valor sino a un defecto, solidaridad, compasión y generosidad. Estos valores los he escogido porque son los que más se mencionan en la literatura de lo intercultural. Ustedes, los que sepan de valores, van a ver aquí una mezcla en el sentido, y lo he ido descubriendo en talleres de internacionalización del currículo. El otro día, un rector de una universidad católica, un monseñor, me decía, en lo católico hablaríamos más de fraternidad que de alteridad. Alteridad es entender al otro como un otro distinto a mí, al que respeto y del que aprendo y en el que me confirmo que soy yo. La vulnerabilidad es un valor también como de moda, y es que cuando uno va a interactuar en otros contextos, sobre todo con extranjeros, yo tengo que mostrarme como soy para hacer empatía y me tengo que mostrar vulnerable, porque como me pasó ayer, dije una palabra que aquí no es grosería pero no está muy bien, y entonces a mí me toca reírme y decir,
muestro mi vulnerabilidad. Solidaridad, compasión es un valor, porque también me encontré un rector budista y me dijo la compasión es muy del budismo. Entonces uno encuentra que una mezcla de cosas, pero es lo que la literatura más habla en términos de valores. Si quisiéramos ponerlo en un mapa para entenderlo y desglosarlo operativamente, la internacionalización del currículo es cuando yo puedo formar a mis estudiantes en estos 5 componentes. En lo interdisciplinario, en el desempeño en diversos contextos, y eso lo puedo hacer aquí y ahora, yo no tengo que hacer movilidad internacional para eso. Como ciudadanos del mundo, que es una expresión muy de moda, vamos a ver qué quiere decir eso. Si yo no soy buen ciudadano con mi vecino aquí y ahora, en el apartamento de al lado, en la casa de al lado, olvídense que cuando me manden a una experiencia internacional voy a ser ciudadano del mundo así. Sensibilidad intercultural también, estamos llenos de diversas culturas y yo no sé entender otras culturas aquí y ahora en mi país con lo que tengo ahora, me mandan al exterior y ahí me da lo mismo. Visión global del mundo y del estado del planeta, sustentados en estos valores que son muchos los que uno encuentra en la literatura, pero yo he escogido estos. Entonces, un currículo está internacionalizado cuando yo formo a mis estudiantes en estos aspectos, pero desde lo que yo soy como institución y como país, cuando son los maestros los que se comprometen con esa formación. O sea, la internacionalización del currículo obviamente está en manos de los maestros. Cuando yo soy capaz de integrar lo que me dicen en el macrocurrículo, que es lo institucional, en el programa académico, que es el mesocurrículo, y cuando ya lo hago visible en el aula. Está de moda en las misiones de las instituciones de educación superior decir que formamos ciudadanos del mundo. Pero cómo llevamos eso al aula es un poco cómo yo interpreto la norma del país, que también me dice formen como ciudadanos a sus estudiantes. Cómo lo llevo a mi programa académico, lo expreso en mi plan de estudios y en todo lo que compone el mesocurrículo, y cómo yo lo hago realidad en el aula. Siempre en un contexto, digo yo, planteo yo, de identidad nacional y de sistema educativo. ¿Esto qué quiere decir? Que la internacionalización del currículo no puede ser una lista de indicadores, sino que debe ser leída desde la identidad de cada institución. Hay universidades que su naturaleza es más internacional. Aquí ustedes tienen, creo que 2 universidades que son muy de carácter internacional, que crecieron como red, que es el SEC y UNIBE, sí. Y aquí tenemos 2 personas de la UNIBE. Exijo un equilibrio entre la identidad institucional, que yo llamo identidad de origen, y lo que demanda el mercado, identidad general. Debe estar en correspondencia con las capacidades de gestión, de liderazgo, de recursos económicos, de administración de oportunidades, y sin saber que el rector iba a hablar de eso, de relacionamiento interno. Hay una expresión que yo uso porque la veo en las instituciones que asesoro, y es el término fronteras invisibles. Es un término muy de la ciudad donde yo estoy viviendo, que es Medellín. Que es una ciudad con muchísimos conflictos sociales que ya han evolucionado mucho en el tiempo, pero que hay zonas donde hay fronteras invisibles y hay pandillas que si uno cruza esa frontera, bueno, ya se imaginan ustedes qué pasa. Eso yo lo he encontrado en las universidades, facultades que no se hablan, unidades que no se hablan, poco trabajo en equipo, poca interacción. Yo llamo eso, y si eso no desaparece, yo no me puedo relacionar a nivel internacional. Si yo no soy capaz de construir relaciones hoy, aquí y ahora con el otro en la institución, es muy difícil
construirlas después. Son competencias que son de aquí y de allá, y de hoy y de mañana. Requiere directivos con visión internacional del mundo y de la gestión universitaria, reglamentos que faciliten eso, estrategias de reconocimiento a los profesores que se comprometen con la formación del estudiante de esta manera. Y depende de las áreas de conocimiento. La OSD tiene definidas, y hay unos estudios muy interesantes de Estados Unidos en el tema de la internacionalización que demuestran que hay unas disciplinas que por su naturaleza son más internacionales que otras. Está la antropología, la psicología, la sociología, la comunicación, la educación y la administración. Pero igual, como esto termina siendo de la persona, pueda que yo sea cualquiera profesional de una disciplina y no tenga necesariamente todas esas competencias que necesito también formar en los estudiantes. Uno encuentra autores que dicen lo interdisciplinar se desarrolla con las mismas competencias que lo intercultural en términos de habilidades y valores. Las competencias es cómo yo conozco sobre un campo del saber, cómo pongo ese saber en práctica y cómo lo hago con una actitud y con un referente de valor, un referente axiológico. Así se define en general una competencia. Cuando uno estudia las competencias necesarias para hacer investigación interdisciplinaria en términos de habilidad y actitud y valor, son las mismas de la interculturalidad. He encontrado que son las mismas que se trabajan para la innovación y desde la didáctica es lo que se trabaja para la inclusividad, para el manejo de poblaciones diversas. Entonces, tampoco tendría sentido que una institución diga ahora voy a abrir un campo para lo intercultural. Si yo vamos a ver unas disciplinas, unas áreas del saber que favorecen la interculturalidad y lo internacional, pero yo podría trabajar la creatividad y sabría que estoy trabajando la interculturalidad en términos de habilidades y valores porque son las mismas. En términos del maestro, ¿qué quiere decir? Que la institución valora la función docente. Aquí creo que todavía no ha pasado, pero en muchos países como en el mío, en la escala de valores a nivel institucional, que además se reflejan temas de salario y otras cosas, el investigador es lo máximo. Ya nadie quiere ser docente porque ahora la investigación la pagan mejor, se tiene más indicadores objetivos para evaluarla, entonces es más fácil demostrar que yo estoy escribiendo un artículo en una revista indexada, pero es muy difícil comprobar que yo estoy dando un ejemplo como maestro y estoy formando en valores. Profesores dispuestos a cambiar, eso es difícil, a salir de su zona de confort para desarrollar 4 competencias que son las competencias del futuro para lo internacional, pero para mí son para lo local también. La ciudadanía, la sabiduría es esos maestros, cuando digo esto ya me voy sintiendo como vieja, esos maestros de antes que se fueron perdiendo, que es el maestro que sabe de muchos saberes, que los puede integrar, que es un ejemplo de vida. La sabiduría es un poco relacionada con ese maestro que sabía del mundo, que sabía como de todo lo que estaba pasando, que era capaz de integrar muchos saberes. Eso se está perdiendo, digo yo, y puede que sea una afirmación por lo que me estoy envejeciendo. Empatía. Esta tiene que ver con la vulnerabilidad de la que hablábamos antes. Hay un video súper interesante de una trabajadora social en Estados Unidos que hizo su doctorado, empezó analizando el tema de la empatía por su disciplina. Ella decía, la única manera de llegar al otro, de que el otro pueda cambiar, de que pueda es
la empatía. Y ella se fue yendo por las ramas y descubrió la vulnerabilidad. Entonces, para poder generar empatía, hay que trabajar primero la vulnerabilidad. Y la contextualización es cómo yo, maestro, soy capaz, mi conocimiento o lo que yo esté haciendo en el aula, cómo lo contextualizo en el ámbito de lo internacional, pues en un mundo más grande. Maestros con valores abiertos a nuevas formas de sentir, de pensar y de actuar, con capacidad de crear nuevos escenarios de aprendizaje. Se necesita hacer lectura de esas expresiones de lo institucional, que en la misión dar moda, es decir, en un contexto internacional o formar ciudadanos del mundo, eso es lo típico, pero bueno, eso se está expresando en el aula. Y la definición dice: todo en el marco de un sistema educativo y de una identidad nacional. Ustedes tienen la Estrategia Nacional de Desarrollo, que no todos los países la tienen. La internacionalización del currículo debería dar cuentas de aportar a esa Estrategia Nacional de Desarrollo. Una flexibilidad normativa del sistema. Nuestros países están muy normatizados. Es muy difícil hacer internacionalización del currículo en algunas cosas. Los temas de movilidad que entran en la internacionalización del currículo, hay países como el mío, que eso es una tragedia, llevar un profesor invitado, eso hay que mover una visa, hay que registrarlo no sé dónde, no se le puede pagar, eso es, uno tiene que recibir la plata para después dársela al profesor extranjero, porque eso es absolutamente imposible. Las entidades públicas tienen que pedirle un examen, así vaya por una hora, un examen médico con una institución nacional, el registro de policía. Entonces uno dice, el país tiene una política de internacionalización de la educación superior, pero con este sistema es imposible. Modernización de los modelos de acreditación. En mi país, por lo menos, la internacionalización se sigue midiendo. ¿Cuánta movilidad tiene? ¿Cuántos convenios? ¿Cuántas redes? ¿Cuántos proyectos de cooperación? Nadie se ha dado por enterado que hace 20 años ya estamos hablando de la internacionalización en otros términos. Y obviamente cuando uno ve todos estos temas, uno debería partir desde el currículo de la educación inicial, básica, media. Estamos aquí en educación superior, pero muchas de esas competencias tienen que desarrollarse en la educación básica y media para hacer una verdadera transformación. Entonces volvemos como al foco de la formación del estudiante en estos 5 aspectos. Y esto que implica un poco para explicar de qué estamos hablando. A nivel de interdisciplinaridad, estamos hablando de formar a estudiantes que puedan integrar los saberes y aplicarlos a una realidad en cualquier contexto, aquí o afuera, e impactar la sociedad. Eso quiere decir ofrecer escenarios de investigación y aprendizaje para desarrollar las competencias. La interdisciplinaridad se asocia con ciertos rasgos de personalidad, como flexibilidad, confianza, paciencia, intuición, pensamiento divergente, capacidad de adaptación, sensibilidad hacia otras personas, aceptación de riesgos, aprender a moverse en la diversidad, aceptar nuevos roles. Hay que empezar a formular perfiles de profesores en nuestras instituciones con estos rasgos. Y obviamente el perfil también en nuestros programas académicos de nuestros estudiantes. Formar el segundo componente, que es, debemos formar estudiantes que se puedan desempeñar en cualquier contexto. Formar a los estudiantes de la educación superior como profesionales. Y aquí traigo un ejemplo que es de un sociólogo, antropólogo, que hizo un estudio durante 10 años en el mundo entero para identificar cuáles eran esos extremos de cultura. Obviamente aquí no hay uno, pero hay uno que
son siete dimensiones, aquí hay 4. Hay uno que es cómo otras culturas muestran su parte emocional. Los latinos somos muy afectuosos, hacemos empatía fácil, pero cuando uno va a otra cultura, eso no se usa. Uno debería en el aula, hoy, aquí y ahora, con nuestros estudiantes, mostrar que hay otras maneras de ver. Hay otras maneras en otro lado del mundo de apreciar las cosas, de sentir, de comunicarme. Eso no lo estamos haciendo porque estamos muy parados dentro de nuestro paradigma de cultura. De hecho, yo he hecho ejercicios en universidades donde les digo, bueno, tipifiquemos esto a nivel nacional, en qué extremos está el país, en qué extremo está la institución y en qué extremo está la ciudad. Y uno encuentra rasgos distintos. Entonces yo siempre les digo, porque hay un roce entre los bogotanos, que es la capital de Colombia, y los paisas, que es de la ciudad de Medellín, donde yo estoy viviendo, pero yo soy bogotana. Entonces les digo, bueno, el día de mañana que ustedes vayan a negociar con alguien en Bogotá, tendrían que haber trabajado estas competencias, y nuestras universidades no están trabajando eso. No tienen que salir del país para que poner en juego como estos extremos de la cultura. Formar a los estudiantes de todo el sistema educativo como ciudadanos cosmopolitas. Este es un término muy de moda. La referencia obligada hoy en día es de una filósofa que se llama Martha Nussbaum, se las recomiendo. Y dice: la ciudadanía cosmopolita es respetar el derecho de toda persona a elegir estilo de vida con los que otras personas no están de acuerdo. Una formación que premia una educación centrada en la argumentación, la valoración de la dignidad humana, la participación colectiva, la participación inteligente en debates que involucren las diferencias. Cuando hago talleres, hago unas pruebas finales. Hice hace como una semana una. Fueron 3 días y al final es una institución con un lema que es abierta al mundo. Un sublema que es como todo un país, todo un mundo. Es una universidad que tiene sedes en todo el país. En cantidad de estudiantes es como la primera o segunda de cantidad de estudiantes. Su lema, de verdad, que uno lee el proyecto educativo, la misión, la visión, y uno dice el respeto, la tolerancia al otro, la no sé qué. 2 días de talleres de interculturalidad, donde de verdad yo veía que se estaban moviendo, como digo yo, corazones. Ustedes saben el conflicto, entre comillas, pues Colombia con Venezuela y todo lo que ha sido en los últimos años. Entonces a mí se me ocurrió decir, prueba final. El rector manda una nota y dice que a partir del próximo semestre todos los vicerrectores de esta institución tienen que ser venezolanos. Ustedes no se imaginan las caras, y yo, entonces, de qué hemos estado trabajando durante 2 días. Y una chilena que es amiga mía, de una facultad de odontología, que además habla muy bien de la odontología de República Dominicana, la formación en odontología, Paula, que es chilena, y estaba en ese taller, dice: pero qué tal si es Leopoldo López y María Corina Machado. Entonces ya las caras todas bajaron, como que todas se tranquilizaron. Entonces les dije: no hemos hablado de nada, lo que yo he dicho se quedó en teoría. 2 días de talleres en que todos nos queremos, todos somos de una misma origen humano, ya. Entonces tenemos que romper muchas cosas personales para entrar a este tema. Me puse a la tarea de, en una semana, en un periódico local, recortar cosas como que estuvieran asociados a este tema y de lo que esto implica. Este tema de ciudadanía del mundo y sensibilidad intercultural, que es otro que está de moda, es apasionante.
tal vez los que más han trabajado académicos son en Canadá, pero con una paradoja a nivel de la educación. Cuando uno trabaja el tema intercultural, cómo trabajar la interculturalidad en lo universitario, la mayoría de textos son canadienses, pero con una cosa muy compleja, y es que hay unos temas de reconocimiento de diversidad, pero de diversidad con el extranjero, pero no de diversidad con la población aborigen. Entonces hay una paradoja increíble, pero textos los canadienses. El periódico de que he sacado esto es un periódico local, pero estamos llenos de ejemplos de nosotros como humanidad. ¿Qué vamos a hacer? Nuestros estudiantes, ¿qué les estamos diciendo del mundo? ¿Y qué sistema educativo estamos construyendo? ¿Para qué sociedad le queremos? Y esta sí es que 2010. Esta es una cita del libro que a veces les comento, que es sobre la educación en un mundo líquido, que ya ustedes lo tendrán en la biblioteca de Luis Podoso. En un mundo globalizado donde se supone que las fronteras han desaparecido, existe una clase de gente que puede vivir, trabajar y viajar dentro de ciertas áreas protegidas sin jamás verse confrontado con el resto de la población del mundo, en particular con aquellas que son las más desfavorecidas. ¿Cómo podemos esperar que comprendan que en realidad pertenecen a la misma humanidad? Ese es el tema que uno trabaja en el concepto de ciudadanía cosmopolita o ciudadanía global, con una paradoja, y es que la migración y el exilio se han convertido en un poderoso y hasta motivo de la actual cultura, donde las moradas son siempre provisionales. Cuando uno lee este tema, uno ya encuentra, por ejemplo, esposos de dos países distintos que se fueron a vivir a un tercero, y en ese tercero no se reconoce al hijo de ese matrimonio, y hay personas que ya no tienen ciudadanía. La ciudadanía cosmopolita necesita los saberes desarrollados de las ciencias sociales y humanas para fortalecer los procesos formativos en educación intercultural. Por eso, este discurso de la internacionalización del currículo a mí personalmente me conmueve y me atrapa, porque es lo que les decía, es volver a pensar en esa parte humana de la educación, ¿no? Porque nos hemos ido centrando que en las competencias, que en las acreditaciones, que en el cumplimiento de logros, que en el cumplimiento de estándares. Y el año pasado la UNESCO publicó un libro, Se concibe virtual, en inglés, sencillo de leer, y dice, el libro se llama Competencias Interculturales. Es el tema de moda de la UNESCO, y no lo plantea solo para el sector de la educación. Dice, la interculturalidad es la base para la paz mundial. El tema intercultural debería estar incluido en políticas económicas, en políticas obviamente educativas, pero en una política nacional de desarrollo. El libro es una belleza. Y la UNESCO entiende las competencias cuando personas de diferentes culturas interactúan de forma dinámica, tienen un diálogo común y amable, hay asimilación de costumbres, normas, valores, comparten un espacio, territorio, tiempo común. Y nuestras culturas están llenas de subculturas. Nuestras instituciones son subculturas, nuestros vecindarios son subculturas. Hay un laboratorio
para hacer desarrollo de competencias interculturales. No tenemos que mandar a nuestros estudiantes fuera del país para esto, y nosotros nos tenemos que ir fuera para poder desarrollar estas competencias. ¿Qué implica esto? No juzgar, no excluir, no tener estereotipos, no discriminar, trabajar en la certidumbre, eso es todo el concepto asociado a la sociedad líquida, y romper paradigmas. Yo como sufro como colombiana en todos los aeropuertos, entonces también soy una defensora de estos temas. Me duele mucho que me estereotipen. A veces para entrar a Estados Unidos hago escala en Panamá para no entrar en una aerolínea colombiana y no sufrir lo que uno sufre en un aeropuerto norteamericano. Y define 6 competencias interculturales. Valorar a los otros, que eso está muy asociado a la virtud de la alteridad. Valorar lo propio. Ese paréntesis es mío porque ustedes saben que yo todo lo miro desde la identidad de país, ver la vida y el mundo desde otra perspectiva, saber escuchar, adaptarse a otros contextos, entender y aceptar otros paradigmas. Esas son las 6 grandes competencias interculturales que plantea la UNESCO. Vuelvo y repito, no solamente para la educación, sino para todos los sectores de un país, porque dice que es casi que la base para la paz mundial, que es algo que uno anhela, así sea como utopía. Esta no es propaganda pagada, pero hay un pilar de la misión de Luis Fodosu que nos dice y nos recoge esto: protege los principios de la sociedad y de la ciudadanía democrática mediante la construcción de espacios abiertos de nivel regional y nacional para promover el fortalecimiento de la justicia, los derechos humanos, el desarrollo sostenible de la democracia y la paz, así como los valores ciudadanos. Traído de los estatutos del Instituto. ¿Sí? Esto lo saqué de una página que trabaja mucho el tema a nivel empresarial de lo intercultural, y dice que hay una tensión, y es: la mayoría de los ejecutivos pueden prepararse para los cambios visibles, como comida, en una experiencia en otro contexto, comportamientos e idiomas, pero lo más complejo es intangible, la manera de pensar, los valores, la forma de procesar la información que varía según los entornos culturales. En la ciudad donde yo vivo, Medellín, es donde están radicadas la mayoría de multilatinas, que son las compañías internacionales que se han ido a mercados latinoamericanos. Es una sociedad muy cerrada, es de montaña, y es un complique para la mayoría de multilatinas que sus ejecutivos quieran irse a abrir en otros países. Aquí hay muchas de estas multilatinas aquí en República Dominicana. Palic es una, Argos es otra, Koala es otra. Todas ellas tienen nacimiento en Medellín. No hay formación intercultural en las universidades de esa zona. Entran en juego otras variables, pero es muy difícil que directivos de esas multilatinas quieran venirse a países de América Latina, o vienen y están un año y ya quieren devolverse. No han tenido en la universidad. Hay muy buenas universidades, estos directivos son de esas muy buenas universidades, con lemas en su misión igualitos, abierta al mundo, muy internacionales, pero a la hora de uno ver el perfil del egresado y confrontarlo con esta realidad, hasta ahí llegó el tema. Este es por pura, para poderles graficar de manera didáctica lo que implica una cultura. Generalmente cuando uno interactúa en otro contexto se queda en la parte de arriba. Y en estos temas de interculturalidad, eso sí que es literatura, y es un poco
entender que o pierdo mi identidad por adaptarme a la otra, hago un equilibrio o me olvido de mi origen y me adapto al otro. Lo que uno ve en Estados Unidos es un fenómeno bien interesante. Ahí no hay interculturalidad. Ahí hay unos guetos de los latinos que llegamos allá, que queremos tener el restaurante igual que en mi país, la comida igual, y el norteamericano tampoco se da para que haya una verdadera interculturalidad. La base, dicen los teóricos, no lo digo yo, de la interculturalidad es el amor hacia lo propio, la identidad de origen, la identidad nacional. Yo molesto mucho a mis colegas de relaciones internacionales porque es que pueden tener mucha movilidad y a ninguno se le ha ocurrido, salvo a una colega que es francesa, trabaja en una universidad colombiana, en que cada vez que salga un profesor o un estudiante pase por un mini curso de historia y geografía de Colombia, que vaya y hable de su país por lo menos. Y pasamos al quinto componente de la formación del estudiante, que es la visión global. Y me gusta esta cita, que es del cardenal Newman, no sé si lo conocen, escribió mucho sobre universidad, fue un cardenal que se convirtió a lo católico y trabaja los temas de universitología muy bien. La universidad es un lugar para enseñar un conocimiento universal, por eso podemos decir la internacionalización no puede ser un añadido, no puede ser una oficina, es desde el profesor, como ve al mundo. Una formación intelectual cuya finalidad sea una visión global nos pone en condiciones de descubrir el sentido de las cosas y de abrirnos a la verdad. Para tener una visión global hay que desarrollar, si habláramos en competencias de todas estas cosas, como me quedan 10 minutos, voy a acelerar. Necesita el conocimiento y la intervención de los problemas globales, políticos, sociales, ambientales, económicos. Y por último, pero más importante porque es la base, desarrollar valores. Hay muchos valores asociados a estos temas cuando uno lee académicos, pero hay unos que resaltan más: la alteridad, que es reconocer al otro, la compasión. Podemos tener compasión con los que queremos, que eso es muy fácil, pero con los que no conocemos, todos al final, el otro es siempre un extranjero. La solidaridad, la vulnerabilidad, la empatía, la generosidad y la civilidad, que es la de la ciudadanía. Y voy a compartir con ustedes 6 buenas prácticas para que ustedes vean que puede ser un currículo internacional. Y al final una categoría que yo he estado diseñando, una categoría que termina en indicadores, porque este es todo un discurso filosófico humanista, pero a mí me apasionan los indicadores, entonces a mí también me gusta volver todo indicadores, que es esa faceta positivista, pero desde un fundamento humanista. Primera práctica. Hay autores, como les decía, asocian la internacionalización del currículo desde la pedagogía y en particular desde la pedagogía crítica. O sea, yo pueda que solo tenga pedagogía crítica, que no tenga movilidad, que no tenga convenio, ni doble titulación, ni... 2. Es importante la formación en el arte, la estética y la creatividad. Y aquí traigo unos ejemplos. Uno debería tener, por ejemplo, en un programa académico de ingeniería y arte, y encuentran una riqueza teórica de cómo se une la ingeniería con el arte. Arte y ciencia, lengua y cultura, identidad nacional y terrenal, que esa identidad terrenal es muy de Edgar Morin ahora para la UNESCO. Historia de la disciplina, problemas globales o no. No alcancé a escanearlo, pero
pero el día antes de venirme en el periódico local salió un artículo de Eric McLuhan, hijo del teórico de la comunicación Marshall McLuhan, quien acuñó el término aldea global y critica mucho el tema de la tecnología y lo que se está perdiendo en términos de humanidad por tanta tecnología. Y él fue a Medellín y dice, hay que recuperar nuestra humanidad. Y dice cómo, retomando todo el tema de arte. El arte está retomando como transversal a cualquier formación de cualquier profesional, como esa manera de volver a los temas de humanidad. Este es un plan de estudios de una institución colombiana con un enfoque budista, porque el dueño es budista. Hay problema para que el ministerio que apruebe este nuevo enfoque con un concepto de persona muy distinto. En mi país es muy difícil que el ministerio acepte que un estudiante entre como a un ciclo común, como si fuera artes liberales en Estados Unidos, y en la mitad vaya escogiendo. Eso por todo el sistema normativo es muy difícil. Aquí es esa propuesta. Esto ha sido pues como muy complejo y como es una postura budista, tiene muchos elementos de lo que hemos hablado, porque es muy propio de hablar de un ser humano integral, ser humano, ser origen. Este es una institución muy dedicada a los temas de arte, creatividad y diseño. Y este es la malla curricular de 3 programas académicos que tienen un núcleo inicial básico. Cuarta buena práctica, un currículo está internacionalizado cuando se desarrolla una visión global del mundo, un entendimiento universal, un compromiso ético. Y no sé si alguien de acá ha tomado el diplomado de internacionalización de la educación superior de la OI, que ahí se ve este tema de UNIBE. Para esta promoción hay 2 personas matriculadas. ¿Son ustedes 2? Esto sería un currículo internacional. En Oriente se llama el currículo Salvi, que está muy asociado pues a la manera de ver de ellos, pero es cómo logro yo tener una visión holística del mundo, cómo tener un comportamiento ético, cómo entender la unidad de todas las cosas y del mundo. Esta sería una cuarta buena práctica. Quinta, sistemas educativos abiertos e innovadores. Cuando hay tanta normatividad, sobre todo a nivel de programas académicos, contenidos o currículos, uno ya se enfrenta con problemas complejos para innovar tanto como uno quisiera. Sexta práctica. Que es un académico holandés, Van der Vende, el estudio comparativo que hizo él muestra que la internacionalización de los aspectos formales del currículo no es muy diferente a los procesos generales de innovación curricular, salvo formar directivos como con esas competencias. Y nos vamos a los indicadores, y es una taxonomía que he ido construyendo. Le voy a dar una vuelta porque he empezado a ver cosas nuevas. Tiene 7 categorías, 14 elementos y 46 manifestaciones, que las he llamado así como si fuera para una autoevaluación. Parte de hacer una identificación desde la naturaleza e identidad institucional y hacerse unas preguntas para ver qué tipo de internacionalización curricular hay que hacer. Y trabaja los temas del desarrollo académico, la práctica educativa, la gestión académica, el perfil del profesor y los contenidos didácticos de las asignaturas en una matriz que es
esa información que vieron aquí en estas tres primeras columnas, unas preguntas y después ya unos cuadros para hacer una especie de autoevaluación y puntaje y poder identificar qué grado de internacionalización tiene la institución. En esta primera gran categoría que yo llamo del macrocurrículo es identificar qué dice la institución o qué favorece en lo estratégico, o sea, en la misión, en la visión, en los estatutos, en el plan estratégico, qué favorece para la internacionalización del currículo, en lo pedagógico, si tiene un plan de internacionalización con estos aspectos, si los modelos de calidad o de autoevaluación tienen algún componente que haya que cumplir a nivel nacional, si las características de la comunidad académica tienen todas esas competencias para lo internacional y lo intercultural, y si la institución tiene recursos asignados. Los recursos no solamente son económicos, también son de oportunidades. En el mesocurrículo, que es a nivel del programa académico, las categorías es si en la conceptualización del programa académico están todos estos componentes, si el perfil profesional recoge de esto de lo que hemos hablado, si el título es comparable a nivel internacional para posibles y futuros intercambios, si la estructura del plan de estudios, que es lo que ustedes llaman, porque para ustedes el plan de estudios es como lo que yo llamo mesocurrículo. Aquí plan de estudios es la malla curricular. Cuando hablo de plan de estudios es malla curricular. Aquí está el tema de créditos académicos, competencias, alineación con competencias a nivel internacional como las de Turing, el tema de flexibilidad curricular. Si están presentes la definición de escenarios de enseñanza-aprendizaje que favorezcan todos estos componentes internacionales en términos de apoyos académicos, formación y movilidad de profesores y un tema gordo de gestión académica. El perfil del profesor, con una serie de preguntas de autorreflexión, si yo tengo todas estas competencias, porque si no las tengo, no las puedo llevar al aula, y en términos de contenidos y didáctica, en términos de propósitos de formación, contenidos, metodologías y competencias, todo termina como en un indicador, en unas preguntas y en una evaluación ya, si se quiere, cuantitativa para identificar el grado de internacionalización. Eso nos suele llevar a una red que permita como identificar, este es un ejercicio real, que tanto todos esos componentes grandes que hemos hablado y que tan lejos están de unos ideales para poder hacer casi que un plan de internacionalización en una institución, en un programa académico. Y para terminar, los invito como a cambiar de paradigma y ponernos en este que nos invita a concebir la internacionalización desde esta perspectiva y a romper los mitos de lo que hemos concebido tradicionalmente como la internacionalización del currículo. Me extendí. Muchas gracias. Hasta aquí.